Se abre la sesión pública y solemne para conceder la recepción como académico correspondiente en el puerto de Santa María, Cádiz, al electo ilustrísimo señor don José García Tapial y León. Excelentísimo señor don Jaime Reynot, adjunto al defensor del pueblo andaluz, ilustrísima señora doña Nuria Canivel, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, don Juan Ruesga, don Fernando Fernández, secretario general de la Academia, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras, señores, muy bienvenidos a esta su casa, la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Tal y como está previsto en el protocolo de este tipo de actividades, de actos académicos, en primer lugar le vamos a conceder la palabra a don Fernando Fernández, quien como secretario de la institución dará lectura del extracto del acta de elección del ilustrísimo señor don José García Tapial y León, cuando usted quiera. Según consta en el libro de actas de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 14 de febrero del año 2023, a propuesta de los numerarios ilustrísimos señores don Fernando Mendoza Castells, don José María Cabeza Méndez y don Fernando Fernández Gómez, se acordó nombrar académico correspondiente en el puerto de Santa María, Cádiz, al arquitecto ilustrísimo señor don José García Tapial y León, en atención a sus méritos en la protección de los monumentos y el centro histórico de Sevilla y el cuidado en el desarrollo urbanístico de la ciudad, respetando sus valores arquitectónicos. De todo lo cual, como secretario general, doy fe. En Sevilla, a 23 de mayo de 2023. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a nuestro querido compañero académico numerario de esta casa, al ilustrísimo señor don José María Cabeza Méndez, quien como miembro de la sesión de arquitectura nos hará la presentación del nuevo académico. Don José María, tiene usted la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, excelentísimo e ilustrísimo académico, autoridades, familias y amigos de nuestro nuevo académico, señoras y señores. Deseo agradecer al excelentísimo señor presidente de esta Real Academia que me haya concedido el honor de presentar al ilustrísimo señor don José García Tapial y León como nuevo académico correspondiente en el puerto de Santa María. Destacado y muy respetado arquitecto, reconocido por su continua actividad de protección y divulgación del patrimonio en general, y buen amigo. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, obteniendo la calificación de notable en junio de 1968. En el siguiente curso, comenzaría a impartir clases de proyecto y composición arquitectónica en la misma escuela hasta el mes de septiembre de 1975. Su condición de persona muy implicada desde su juventud con todo aquello que afecta a la ciudad hizo que entre los años 1969 y 1976 formara parte de la Comisión de Cultura y del Centro de Estudio y Servicio del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. En esas comisiones participó en diversas actividades de protección y defensa del patrimonio, como fue la oposición pública a la demolición del puente de Triana prevista por el Ayuntamiento. También, y a través de exposiciones, mesas redondas y con la publicación del libro El Prado, mantuvo su oposición al proyecto municipal de construir un centro comercial en el Prado de San Sebastián, así como evitar el derribo del edificio regionalista conocido como Coliseo de España. Simple reseña de la actitud comprometida y diáfana de defensa del patrimonio arquitectónico y urbanístico de nuestra ciudad que el nuevo académico siempre ha mantenido y mantiene.
En agosto de 1979 obtiene por oposición libre la plaza de arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sevilla y durante el tiempo que permaneció en activo y más concretamente la Gerencia Municipal de Urbanismo desde su constitución, 1984, desempeñó la jefatura de diversos departamentos y servicios como el de Planeamiento Urbano y Arquitectura, donde tuve la oportunidad de trabajar con él. Con anterioridad, dirigió el equipo redactor del avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, primero de este carácter que se elabora en Andalucía, y redactó igualmente el Plan Especial de Protección del barrio de Triana. Elegido decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental en octubre de 1985, desempeñaría esa responsabilidad hasta septiembre de 1989. Durante ese periodo fue vocal por su demarcación del Consejo Superior de Arquitectos de España. En su etapa como decano se celebraron el primer y segundo curso de rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. Rehabilitación y Ciudad Histórica, mayo y junio de 1987, y Restauración y Análisis Arquitectónico, octubre y noviembre del mismo año, además del curso del Arquitecto y el Museo que se celebró en los meses de mayo y junio de 1989. Debo recordar que previamente a la organización de los cursos mencionados, el decano García Tapial impulsó la celebración de un curso de 80 horas lectivas de rehabilitación de viviendas y edificios junto con la Consejería de Obras Públicas y Transporte y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Estaba previsto que se celebrara en el antiguo convento de Nuestra Señora de los Reyes y en las sedes de las respectivas instituciones colegiales durante el periodo comprendido entre los meses de marzo y junio de 1987. Recordaré, asimismo, que entre los docentes se encontraban destacados profesionales de la ciudad, entre arquitectos, aparejadores, ingenieros, químicos y biólogos, tales como Fernando Villanueva, Víctor Pérez Escolano, Luis Marín de Terán, Antonio Ramírez de Arellano, José Conde Oliva, José Luis de Justo Alpañé y quien les habla. La respuesta entre los profesionales sevillanos fue muy favorable, ante el gran interés que despertó tanto en los sectores públicos como privados, si bien no pudo celebrarse al ser forzada su anulación a los pocos días de abrirse el plazo de inscripción. En su lugar se organizaron los cursos anteriormente señalados, dedicados solamente a arquitectos. Es una evidencia, pues, del talante y de la visión de progreso y avance que siempre le ha caracterizado al nuevo académico, porque permítaseme que afirme que José García Tapial ha sido y es un sevillano culto, adelantado a los tiempos sociales y profesionales, que ha aportado siempre soluciones fundamentadas especialmente en temas patrimoniales y urbanísticos. En mi etapa como arquitecto técnico municipal, adscrito a la Gerencia de Urbanismo desde su constitución hasta el año 1990, tuve la ocasión de pertenecer al ya citado Servicio de Planeamiento Urbano y Arquitectura, cuya jefatura la ejercía el nuevo académico. Recuerdo que fue un periodo de una actividad profesional muy intensa, dirigida a la conservación del extenso patrimonio monumental que posee el Ayuntamiento de Sevilla y que, como es bien conocido, es el segundo mayor titular de bienes inmuebles de carácter histórico y artístico que hay en Andalucía después de la Iglesia Católica. En aquel periodo se redactaron proyectos innovadores, de los que destacaría la restauración de las murallas medievales de la ciudad, en los sectores de la Macarena, Jardín del Valle y Casa de la Moneda. En ese último recinto se restauraron también la antigua fundición y horno real, además de la Torre de la Plata. Asimismo, los técnicos del referido servicio que dirigía José García Tapial y que deseo resaltar estaba directamente implicado en la responsabilidad conceptual y técnica de las obras. Rehabilitamos, además, la Casa de las Columnas y realizamos la consolidación y rehabilitación parcial del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista. También resolvimos la consolidación estructural y constructiva del Pabellón de México de la Exposición Iberoamericana de 1929, entre otras muchas intervenciones. Ante ello, puedo afirmar que las restauraciones del patrimonio municipal, donde tuve la ocasión de colaborar con nuestro académico, se sustentaban en una investigación previa que abarcaba desde el análisis histórico hasta el análisis sociológico, simultaneándolo con el profundo estudio material que nos permitía conocer las características constructivas, geométricas y físicas del edificio en cuestión. Reunida esa fundamental información, pasábamos a su evaluación,
considerando su estado y su interés, lo que nos llevaba a determinar objetivamente las propuestas y recursos junto con los periodos necesarios para su realización. En las obras singulares, como la Muralla de la Macarena, Casa de la Moneda o Casa de las Columnas, se procuraba, además, impulsar la concurrencia pública para poder desarrollar un seguimiento de los trabajos que veníamos realizando a través de visitas didácticas, conferencias y mesas redondas junto con publicaciones ajustadas, al objeto de inducir la necesaria apropiación colectiva de los resultados que pudiera garantizar, o al menos ese era nuestro interés, su conservación a través del conocimiento. Más adelante, y como responsable que fue de la oficina del Centro Histórico, impulsó la redacción y ejecución de un programa de recuperación de la muralla islámica de Sevilla, durante el cual se identificaron, mapificaron y catalogaron un buen número de parcelas que contenían significativos fragmentos emergentes de las murallas medievales que era conveniente proteger. También dirigiría la rehabilitación y acondicionamiento para centros cívicos en el ya mencionado monasterio de San Jerónimo de Buenavista y proyectó la consolidación y acondicionamiento para centro cultural del monasterio de Santa Clara, en distintas fases comprendidas entre los años 2002 y 2008. Precisamente en este salón de Carlos III, donde nos encontramos, impartió la conferencia La rehabilitación pendiente del convento de Santa Clara de Sevilla, que fue divulgada en el boletín del año 2022 de esta Real Academia. Con anterioridad había dado la conferencia La muralla de Sevilla permanece entre nosotros, publicada en los temas de estética y arte en el año 2017. En su continuo interés por facilitar el conocimiento del patrimonio arquitectónico, debo destacar entre sus publicaciones la autoría de libros como El monasterio de San Jerónimo de Buenavista, editado por la Diputación Provincial de Sevilla en 1992, con una reedición corregida y ampliada del año 2013, y el Conjunto Histórico de Sevilla, avance del Plan Especial de Protección, editado por el Ayuntamiento de Sevilla en 1995. Además, ha participado en diversas obras colectivas con capítulos como El planeamiento urbano y El Prado, en el libro El Prado que ya he mencionado. Planeamiento y desarrollo urbano de Sevilla, del libro Estudio General sobre la economía de la provincia de Sevilla. Recuperación de la cerca almohade de la ciudad de Sevilla en el recinto de la Casa de la Moneda, colección Archivo Hispalense. Identificación del trazado de la muralla de Sevilla en el sector de la Puerta de la Barqueta, también colección Archivo Hispalense. Recuperación de la cerca islámica de Sevilla en el libro Último siglo de la Sevilla almohade, entre otras publicaciones. A esa contribución bibliográfica de indudable interés, debo reseñar asimismo los numerosos trabajos relacionados con su especialidad de urbanismo y conservación del patrimonio en la prensa local. Precisaré que en los últimos años se pueden contabilizar más de 70 artículos publicados, lo cual nos indica el grado de conocimiento y de implicación del nuevo académico. En el año 2015 entró a formar parte del Consejo Asesor de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía, ADEPA, en cuya iniciativa y debate ha tomado y toma parte activamente. Entre los temas que han sido objeto de su participación en forma de artículos periodísticos, ponencia en jornadas, mesas redondas, conferencias en ámbito universitario, culturales y vecinales, etc., están las atrasanas, la muralla de la ciudad, la Casa de la Moneda, la Torre de la Plata, el convento de Santa Clara, el monasterio de San Jerónimo, la Torre de Don Fadrique, la Puerta Osario, el regionalismo, etc. Asimismo, ha formulado alegaciones al Plan Municipal de la Vivienda, a la modificación puntual de San Laureano o al Plan Director del Patrimonio Histórico Municipal. Desde la firma del acuerdo obtenido el 29 de diciembre de 2017 sobre la rehabilitación de la Real Atarazana entre la Consejería de Cultura, Fundación La Caixa y ADEPA, es miembro de la Comisión de Seguimiento de la referida intervención patrimonial. Indicar, por último, que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla le ha concedido recientemente el Premio Excelencia a la Trayectoria Profesional junto a otros 4 colegiados que son, a su vez, miembros de la sección de arquitectura de esta Real Corporación. Los méritos compendiados en estas líneas sobre la trayectoria de José García Tapial y León acreditan sobradamente su presencia en esta Real Academia de Bellas Artes, por lo que todos nos debemos congratular, ya que supone un enriquecimiento de la misma para su desarrollo intelectual y social, dado el espíritu emprendedor, implicación y amplia erudición del académico que hoy toma posesión como correspondiente en el Puerto de Santa María. Muchas gracias. Gracias, don José María Cabeza, por su documentada presentación
Y ya sin más dilación, pues damos la palabra al ilustrísimo señor don José García Tapial y León para que proceda a efectuar la lectura de su discurso de recesión titulado Regreso a la Casa de la Moneda, reflexiones sobre un espacio urbano. Cuando lo desee. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, excelentísimo señor adjunto al Defensor del Pueblo, excelentísima señora decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, excelentísimo e ilustrísimos señoras y señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento por el nombramiento por parte de esta Real Academia, nombramiento que considero a todas luces y inmerecido, pero me alegra especialmente porque el mismo sea como correspondiente por el puerto de Santa María, ciudad con la que me unen fuertes lazos familiares, aparte de compartir un legado urbano común de raíces alfonsíes con mi barrio de San Lorenzo y también incluso con este barrio de la Casa de la Moneda del que vamos a hablar hoy. También quiero agradecer a los académicos que me propusieron, Fernando Mendoza, Fernando Fernández y José María Cabeza, a quien aprovecho también para agradecerle sus cariñosas palabras de presentación en este acto. He titulado esta mi intervención como Regreso a la Casa de la Moneda, reflexiones sobre un espacio urbano. Y esto es así porque me propongo hacer esta tarde un doble regreso a la Casa de la Moneda, tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo porque es mi intención volver 40 años atrás, volver a los años 80 del pasado siglo, recordar las experiencias de intervenciones rehabilitadoras que tuve allí en aquel momento y posteriormente volver al momento actual y hacer un regreso a ese espacio mío tan querido por mí, que es la Casa de la Moneda, y reflexionar sobre su pasado, sobre sus problemas y proponer ideas sobre su futuro. He querido empezar esto con una imagen, que es la imagen de la portada de la Casa de la Moneda, un óleo de Joaquín Sáez, precisamente de 1984, porque nos da una imagen bastante plástica de cómo era la Casa de la Moneda en aquel momento. Antes de empezar a relatar las experiencias, quiero decir que es preciso contextualizar un poco cómo era en los años 80 el contexto en el que se movía la sociedad sevillana en general y la Casa de la Moneda en particular, sobre todo en sus aspectos sociales, jurídicos, urbanísticos e historiográficos. El primero de ellos que voy a tratar va a ser el aspecto social y el aspecto urbanístico. En el año 83, la Casa de la Moneda era un barrio marginal. Por increíble que pueda parecer que un espacio situado a escasos 100 metros de la Catedral, la Giralda, el Archivo de Indias, el Alcázar, la Universidad, etcétera, la verdad era que estábamos en un contexto muy degradado social y constructivamente. Social porque había perdido mucha población. En el censo de 1960 contaba con 840 habitantes, pero en el censo de 20 años después, de 1980, se habían visto reducidos solo a 220, prácticamente una cuarta parte. Y esta además una población muy envejecida y muy dependiente. La mayoría de las casas eran ruinosas o estaban abandonadas. Y esto se debía a una doble circunstancia. Por una parte, a la ley de arrendamientos urbanos entonces vigente,
que en la práctica congelaba el importe de los alquileres y, por otra parte, solo permitía el desalojo de los vecinos en caso de ruina, de declaración de ruina. Esta situación hacía que los propietarios, al no poder incrementar las rentas y, por otra parte, necesitar la ruina para desalojar los inquilinos, abandonaban el cuidado de los edificios que rápidamente se arruinaban. El deseo de la propiedad común era que una declaración rápida de ruina y poder desalojar a los inquilinos. La otra razón era una razón de índole urbanística y especulativa. Desde 1962 predominaba un urbanismo que Fernando Mendoza, en su discurso de ingreso, calificó como los años de plomo del urbanismo sevillano, en los cuales el interés por el aprovechamiento lucrativo se impuso siempre sobre la protección del patrimonio. El año 1962, que se aprueba el primer Plan General de Ordenación, se califica toda esta zona, la zona que se llama de la Carretería, que incluye la Casa de la Moneda, el barrio de la Carretería propiamente dicho, la Maestranza de Artillería o las Atarazanas y Cristina, toda esa zona que aparece en el plano de la derecha con un color, calificarlo como centro comercial. Centro comercial en unos años, los años 60, cuando esto se promulga, que prácticamente no existían en toda Sevilla. Eso, ¿qué es lo que supone? Supuso un gran crecimiento del valor del suelo, un aprovechamiento especulativo que se acabó traduciendo en un documento urbanístico, el Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo, conocido generalmente como PRICA. Este plan aumentaba extraordinariamente la edificabilidad y el aprovechamiento lucrativo de la propiedad de una forma exagerada. Por ejemplo, en la calle Habana, que siempre ha tenido 2 plantas, pues se preveían 4 plantas. En el Paseo de Colón, que en aquel momento solamente tenía una planta, la del garaje Torre del Oro, se permitían 5 plantas. Y en la Puerta Jerez, donde todos conocemos la Casa Guardiola con 2 plantas, pues se permitían 6 plantas. ¿Qué es lo que suponía esto? Pues en la práctica suponía la desaparición completa del barrio de la Casa de la Moneda y su sustitución por una arquitectura absolutamente extraña y absolutamente ajena. Esto era una razón más en la posibilidad de este enriquecimiento exagerado, para pasar de 2 a 6 plantas, y unas expectativas urbanísticas lucrativas de tal volumen que no hacían sino incrementar el interés de la propiedad por la declaración de ruina y el desalojo de los inquilinos. Toda esta dinámica especuladora se frenó en seco con la llegada del primer ayuntamiento democrático en mayo de 1979. Lo primero que hizo el ayuntamiento democrático fue la adopción de unas llamadas medidas cautelares que prohibían el derribo en todo el interior del casco histórico. El segundo paso fue la redacción de un documento urbanístico llamado Modificación del Plan de Reforma Interior de Casco Antiguo, o sea, el MOPRICA, en cuya intervención, en cuya redacción intervinieron pues Antonio Cruz, Félix Sánchez Landa, Juan Ruega, Fernando Villanueva, y yo tuve la oportunidad de intervenir también en la redacción. Avanzando más en el grado de detalle de este planeamiento, en 1983 se aprueba el Plan Especial de la Casa de la Moneda, redactado por Juan Ruega Navarro y José Núñez Castay. Este plan especial fue un plan muy adelantado a su tiempo, pues incluso antes de que se aprobara la legislación patrimonial, tanto autonómica como estatal,
ya se había constituido en la práctica como un plan especial de protección. En este plan se mantenían las alineaciones, se mantenían las alturas, se catalogaban los edificios históricos en distintos grados y, en suma, se constituía como un plan especial de protección avant la lettre, antes incluso de que existiera el marco jurídico al que poder referirse. En este plano de calificación, de catalogación que vemos ahí, en color rojo está señalado los edificios con la máxima catalogación, que son la Torre de la Plata, el Coliseo España, la Fundición y el Horno. Si nos fijamos, solamente aparece un trozo de muralla, que el trozo de muralla vertical, no sé si esto funciona, sí. No, pues no parece que funcione. El trozo de muralla que parte de la Torre de la Plata y que se encontraba en el interior del garaje Torre del Oro, ¿no? Además, se había descubierto recientemente. Era idea generalizada de toda la historiografía del momento que la totalidad de las murallas sevillanas se habían derribado en el siglo XIX y que por tanto solo quedaban paños aislados, o sea, como en este caso, un paño aislado adosado a la Torre de la Plata. Sin embargo, no obstante, los distintos trabajos que se fueron haciendo, pues fueron revelando lo inexacto de esa suposición. La hipótesis histórica que manejaba en aquel momento el plan especial de la Casa de la Moneda se basaba básicamente en las fuentes escritas. Realmente en aquel momento el tema de las investigaciones arqueológicas se hallaba todavía muy en inicio. Realmente antes del año 83 solamente se constataban unas pocas intervenciones, 3 concretamente, una en el Patio Bandera, otra en la Cuesta de Rosario y otra en la calle Franco, ¿no? Todas muy alejadas de esta zona. Por lo tanto, no se contaban con datos arqueológicos suficientemente fundamentados. A partir de esas fuentes escritas, la hipótesis que se mantenía era que la Casa de la Moneda había sido el palacio de Abu Hafs. Abu Hafs era el hermano del emir Abu Yaqub Yusuf. Ahí lo vemos señalado con un círculo rojo adosado al alcázar. Arriba a la izquierda vemos el puente de Barca, más a la derecha está la mezquita mayor y luego la alcazaba que rodeaba el alcázar, la Casa de la Moneda, todo ese recinto, ¿no? Ese recinto permanece como un tal recinto palaciego hasta la conquista castellana. Tras la conquista castellana, el recinto cerrado y amurallado se destina a cárcel para los nobles y para los hidalgos, ¿no? Aprovechando dos cosas. Primero, que era un recinto cerrado, perfectamente amurallado y perfectamente seguro, y en tercer lugar, la existencia de unas estancias palaciegas que podían albergar a gente, digamos, de un cierto linaje. En este sentido, quiero leer un texto de Luis de Peraza, de 1530, que describe eso, ¿no? Dice: en este lugar se hizo una cárcel noble para los caballeros e hijosdalgos que sean presos por la justicia, para que sean puestos en algún preeminente lugar, el cual es tal que, además de ser fuerte, tiene muchos y muy buenos aposentos. Tiene además este gran sitio llamado Atarasana una no pequeña plaza dentro de sí, para que, aunque estén presos, los caballeros ejecuten sus armas y caballos jugando a las cañas y corriendo sortijas. Y sigue más adelante. Este párrafo especial por lo que vendrá luego en la segunda parte de mi intervención. Hay junto a esta plaza
de la que vengo hablando, una huerta llena de árboles, con una calle de ellos hecha a un lado, donde los caballeros toman placer jugando a los bolos, sentándose a ver las flores y los árboles frutos que les den placer. Quedémonos con esta descripción que se hace a mediados del primer cuarto del siglo XVI, antes de que se instale la Casa de la Moneda, porque lo que nos significa durante casi 3 siglos, durante 3 siglos largos, es la función que va a tener el recinto de la Casa de la Moneda. Es, como veis, huerto de frutales. Según esta bucólica descripción, se puede identificar esa plaza grande donde se celebran las justas con el trazado alargado de la Casa de la Moneda. Así funciona este sector hasta que en 1585 Felipe II dispone la construcción de la Real Casa de la Moneda. La Real Casa de la Moneda se encarga su construcción a Juan de Mijares, que es un arquitecto que viene de trabajar con Juan de Herrera en el Escorial. Este organiza la Casa de la Moneda en torno a 2 espacios, 2 grandes espacios libres. Uno que se correspondería con la actual calle Habana, que es la calle de los mercaderes, donde estos tienen sus oficinas comerciales, digámoslo así. Y un segundo espacio ya de carácter más industrial, que es el patio de los capataces, un espacio amplio de maniobra que está rodeado por las hornazas. Las hornazas son los talleres artesanales donde por una parte se desbasta el mineral que viene de América fundamentalmente, que después pasa a la fundición, al horno, para que se va en las sucesivas fases de la producción de la moneda, y por último vuelve otra vez a las hornazas, donde ya se tallan las monedas y se le dan, digamos, los últimos pasos para su conversión en moneda. Junto a estos 2 grandes espacios libres, observaréis a la derecha, hacia occidente, hay un espacio que en este plano aparece ocupado, pero que durante bastante tiempo estuvo libre y siguió siendo la huerta de los caballeros de las que ha hablado Peraza anteriormente. Juan de Mijares hizo 2 actuaciones fundamentales. Una de ellas fue recrecer el nivel del suelo, porque era muy frecuente que la Casa de la Moneda se inundara completamente en la época de las riadas. Y él lo hizo rellenar un relleno de unos 9 pies de alto, que corresponde con 2,30, 2,40 metros de altura. También Juan de Mijares le propuso al rey Felipe II que en ese espacio de la huerta de los caballeros, como se solía llamar, o atarazana de los caballeros, se levantaran locales y almacenes para alquilar. Esa propuesta la elevó a Felipe II, pero Felipe II la rechazó por completo y en cambio dijo que se hicieran jardines para recreación de las personas que allí trabajaban. Tan buenos deseos del monarca pues duraron lo que su reinado, pues inmediatamente después, que a principios ya del siglo XVII, allí se construyó un corral de vecinos para albergar a los trabajadores de las cercanas herrerías reales. Las herrerías reales se desarrollaban a lo largo de la calle Santander, hoy que Postigo del Carbón, antes Postigo del Carbón, ¿no? Como podéis ver en el otro plano que está más a la derecha, ahí se está especificado con gran exactitud ese corral, y también vemos en la parte baja, en la calle que horizontalmente parte de la Torre de la Plata, ahí están las herrerías del rey. Las herrerías del rey eran unos talleres similares a las hornazas que hemos explicado, en las cuales en planta baja estaba el taller artesano
de la herrería, y en la planta alta estaba la vivienda del herrero correspondiente. En 1868 es cuando se termina la época de vida y funcionamiento de la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda se traslada a Segovia y los terrenos se sacan a pública subasta. Eso fue en 1868. Los terrenos pasan a propiedad de Manuel Marañón. Dedica todo el conjunto de edificios, lo dedica a viviendas para alquiler, y no contento con eso, levanta un bloque de viviendas en medio del patio de los capataces. Por eso en este momento, si visitamos la Casa de la Moneda, no veremos nunca ese segundo espacio abierto, porque está ocupado por esta manzana y luego rodeado por las calles Guinness, El Jobo, San Nicolás, etcétera, que son las calles muy estrechas que han quedado después de levantar ese bloque. Eso fue, como digo, en 1868. Precisamente un siglo después, exactamente un siglo después, 1968, será cuando se apruebe el plan de reforma interior del casco antiguo, que del que antes he hablado, el PRICA, ¿no? O sea, durante un siglo sigue ese proceso en el cual paulatinamente las viviendas de alquiler se van descuidando, se van abandonando hasta llegar al estado de ruina constructiva y social que he descrito al principio. Voy ahora a hacer un breve repaso de la campaña de rehabilitación que se desarrolló durante la década de los 80, concretamente entre 1983 y 1991. En todas estas intervenciones estuvimos trabajando conjuntamente José María Cabeza y yo, intercambiando conocimientos y sorpresas ante los continuos hallazgos que nos estábamos encontrando y que en modo alguno teníamos datos de que fueran a aparecer, por lo menos con tanta intensidad como aparecieron allí. También intervino en varias obras el compañero arquitecto José María Morales Evia, que no puede estar, que no está en cuenta ante nosotros. El primer edificio que se acometió la rehabilitación fue la fundición. La fundición, este edificio, nosotros no sabíamos que era tal fundición, se le conocía comúnmente como la capilla, porque la existencia de unas bóvedas vaídas y unas linternas superiores, etcétera, pues nos remitían a una arquitectura religiosa antes que una arquitectura industrial, como realmente era. Lo primero que nos llamó la atención era que, dada las proporciones de bóvedas, cúpulas, etcétera, lo encontramos de poca altura, Eso nos hizo requerir a los arqueólogos que trabajaban que nos identificaran el nivel original de ese edificio. El nivel original efectivamente se encontró a menos 2,20 metros, o sea, los famosos 9 pies de Mijares que he hablado anteriormente. En el momento en el que se eliminó este relleno, el edificio ganó altura, ganó escala y sus proporciones fueron más aceptables. Pero lo que más nos llamó la atención era comprobar que de las 4 paredes había 2 de un tipo de fábrica de ladrillo fundamentalmente, y otras 2 paredes, la pared frontal y la pared lateral izquierda, según se entra, digamos, la pared sur y la pared oeste, eran de una argamasa muy sólida. No era fábrica de ladrillo hasta llegar prácticamente a las cotas más altas. Y conforme actuamos y fuimos leyendo esos paramentos, identificamos la silueta típica del almenado. Grande fue nuestra sorpresa porque, como he dicho antes, todos los datos nos hacían pensar que la muralla había sido demolida totalmente. Encontraron la muralla emergente,
Y además, con el almenado, quería decir que la muralla estaba entera en toda su altura, no había sido desmochada en ningún punto, ¿no? Por eso la rehabilitación consistió básicamente en limpiar, consolidar las fábricas medievales y recuperar la escala del edificio, eliminar el relleno y restaurar los paños de muralla de tal manera que en dos de los laterales de ese edificio se puede identificar y observar la muralla con incluso alguna parte del almenado que aún subsiste. El siguiente paso en la rehabilitación fueron las hornazas que estaban contiguas a esta fundición. Estas hornazas también se encontraban en un estado muy deteriorado, se habían convertido en infravivienda, compartimentándola exageradamente y además, como podéis ver en esas imágenes, pues se encontraban en un estado absolutamente ruinoso. Pero a nosotros lo que más nos sorprendió gratamente fue ver que en la medianera pues volvían a aparecer la silueta del almenado a la que antes me he referido, lo cual quiere decir que no solamente era el tramo de la fundición lo que estaba en pie, sino que era un tramo de mayor dimensión e importancia. Este edificio se restauró y exactamente igual, la muralla se dejó exenta interiormente para que pudiera ser contemplada y exteriormente se recuperaron los grandes arcos. Esos grandes arcos que veis ahí eran los grandes arcos de entrada digamos, de las camionetas o de material que naturalmente no podía entrar por una pequeña puerta, necesitaba un gran arco de acceso. Eso se identificó, se recuperaron esos grandes arcos, esos grandes vanos, y se dotó de una reja tipo industrial evocando el pasado, ¿no? Pero los paños de muralla no estaban solos, los paños de muralla venían acompañados por torres que los flanqueaban. En este grabado que tenemos arriba podemos ver a la derecha de la Torre del Oro tres grandes torres, ¿no? Tres grandes torres que existían en el intervalo entre la Torre del Oro y la Puerta Jerez. De estas tres torres, ¿qué es lo que quedaba? Pues la más cercana a la Torre del Oro, que es la imagen inferior, pues apareció totalmente desmochada. Solamente apareció el basamento y es lo que ahora podemos contemplar si damos un paseo por aquella zona. La siguiente torre, que era la torre central, apareció en pie una única pared, un único muro, parte del basamento y una única pared. Y en esa única pared, si os fijáis bien, en la imagen superior derecha, se aprecia el semicírculo de la bóveda que en su momento tuvo y que ya ha desaparecido junto con el resto de la torre. Pero lo más curioso es que la tercera torre apareció en toda su altura, apareció aprisionada entre la medianera de la fundición y el edificio de nueva planta que se construía también en aquellos años, se estaba construyendo, ¿no? Y el resto de la torre se encontraba en el interior de un tercer edificio, una casa de la calle Almirante Lobo, claramente una casita de 2 plantas que alberga un restaurante, pero que no ha sido posible acceder a ella y identificar el resto de la torre y liberarlo, porque es de propiedad privada y el ayuntamiento no ha accedido a su expropiación, a su catalogación y expropiación como si hubiera sido deseable. Continuando con la muralla sur, porque toda esta muralla que vengo diciendo de la fundición, las hornazas, etcétera, está mirando al sur, apareció también
sorpresivamente en unos almacenes, en unos grandes almacenes y cobertizos que existían en esa zona, una zona que nunca había pertenecido a la Casa de la Moneda, aparecieron, como veis ahí la foto superior izquierda, cómo se insinúa el almenado dentro del perfil del muro que está a medio derruir, ¿no? Y luego cómo se van liberando las almenas. Incluso se pudo identificar el inicio de la coraza, o sea, del muro, de la muralla, que partiendo de la propia muralla avanzaba hacia la Torre del Oro. El inicio de esa coraza se ha podido identificar, está exento y restaurado. La restauración de la muralla de Poniente, esto es, la muralla paralela al río, nos reparó la sorpresa de esos dos grandes huecos de tal tamaño que incluso llegan a debilitar extraordinariamente un elemento defensivo como es la muralla, hasta casi provocar su fractura, ¿no? Este hallazgo de estos dos grandes huecos ha supuesto una cierta controversia en términos arqueológicos, en tanto en cuanto se ha planteado la posibilidad de que esto sirviera para la entrada y salida de embarcaciones y que en el interior de la Casa de la Moneda, en vez del Palacio de Abu Hafs, que se había admitido generalmente como uso almohade, lo que hubiera fueran unas atarazanas almohades. Ese es un tema en el que en este momento creo que no hay datos suficientes para decantarse definitivamente por una solución u otra. Yo espero que pronto se hagan las excavaciones arqueológicas que anunció hace casi un año el ayuntamiento en las inmediaciones de la muralla, para que una vez hecha esta investigación arqueológica se dilucide finalmente si estos huecos se practicaron en época almohade o fueron una cosa posterior e incluso, digamos, casi contemporánea, ¿no? El itinerario que estamos siguiendo desde la fundición a lo largo de la frontera sur y luego bajando termina en la Torre de la Plata. La Torre de la Plata se encontraba extraordinariamente destrozada interiormente y cercada por edificaciones exteriormente, que no nos permitía ver únicamente, como veis la foto pequeña, la coronación de la torre, ¿no? Que por cierto es la parte cristiana más que la parte almohade. En la foto arriba de la izquierda veréis cómo las edificaciones agobian por completo rodeando la Torre de la Plata. Interiormente estaba devastada, se había introducido forjados intermedios, convertidos en 4 infraviviendas, se habían cegado todas las ventanas saeteras y el resultado era un aspecto realmente deprimente y ruinoso de un monumento de tal categoría, ¿no? La restauración consistió básicamente en eliminar esos forjados, eliminar las instalaciones que se habían introducido, resanar todas las fábricas medievales, liberar las ventanas saeteras, volver a abrir las ventanas saeteras de tal manera que el espacio, como veis en la foto de la derecha, pues ha ganado toda su escala, ha ganado luz y el edificio ha ganado en esbeltez, ¿no? Porque evidentemente esa saetera tan esbelta ella misma pues produce una sensación de ligereza muy, muy grande, un monumento que más que almohade cristiano, porque la parte que realizó Alfonso en época de Alfonso X, pues la verdad es que él contribuyó a darle mayor altura. La Torre de la Plata se encuentra rodeada por un edificio del siglo XVII. Este edificio se levanta en 1609 por el arquitecto milanés Bermondo Resta, que en aquellos momentos era maestro mayor del Alcázar. Este hizo un edificio con una determinada composición
arquitectónica que en su época supuso bastante sorpresa para la sociedad de entonces, que decía que había hecho unas casas al estilo de las que se ven en su tierra. Nosotros, la intervención que hemos hecho, cuando hablo de nosotros, siempre estoy hablando de José María y yo, nos limitamos, por una parte, en primer lugar, a liberar la Torre de la Plata, porque interiormente y exteriormente. Exteriormente, por eliminando todas unas construcciones contemporáneas, ruinosas y sin ningún valor. Por supuesto, respetamos la casa de Bermundo Resta, pero vaciamos interiormente lo suficiente de ella para que la Torre de la Plata quedara exenta y visible, no solo desde el exterior, sino también desde el interior. También encontramos restos del postigo del carbón, puesto que allí arrancaba el desaparecido postigo del carbón. De él encontramos interiormente parte del hueco del postigo del carbón, que se había cegado, digamos, para ganar anchura del edificio de Bermundo Resta, y también las correderas de piedra exteriores que se colocaban en todas las puertas y postigos, y se colocaba cuando venían arriadas, pues se cubrían con grandes tablones y se calafateaban para que no entrara el agua en la ciudad. El último edificio de esta cadena de rehabilitaciones que he comentado es el horno y las hornazas. El horno y la hornaza es un horno central del siglo XVIII, un módulo cuadrado. Se ve en esa sonometría pequeña de la izquierda, que tiene una gran bóveda vaída y una linterna exterior. Luego están adosados una serie de hornazas. Pues naturalmente se procedió a la limpieza, se eliminaron los añadidos, las entreplantas, y se recuperaron los grandes arcos de acceso. Hasta aquí el primer regreso al pasado, digámoslo así, de la Casa de la Moneda. Ahora regresamos al presente. Regresamos al presente, y es donde debemos reflexionar sobre este espacio, sobre cuáles son sus usos, cuáles deben ser, de qué forma se conforman los espacios y de qué forma podemos incidir sobre ellos. Yo entiendo que la profesión de arquitecto, que el diseño de la arquitectura es algo más que recopilar datos históricos o exponer las experiencias pasadas. Tiene que tener un carácter propositivo. O sea, leí hace poco, decía, el arquitecto investiga proyectando. Pues de alguna forma creo que esa reflexión tiene que ser una reflexión propositiva, de tal manera que tras analizar los usos actuales podamos prevenir o profetizar o suponer cuáles podrían ser unos usos futuros más adecuados. Todos los edificios que he hablado, fundición, hornaza, horno, Torre de la Plata, todos se rehabilitaron con la intención de dedicarlos a espacios culturales, de uso cultural, básicamente expositivos. Sin embargo, 40 años después, pues todos están dedicados a dependencias municipales, en unos casos de espacios de determinados concejales, y en otros casos pues son algo tan elemental o contradictorio como la sección de estadística municipal, ¿no? Pero claro, el peor, digamos, de todos los usos que han sobrevenido es el uso de aparcamiento en todo el entorno de la Torre de la Plata. Nos encontramos con un espacio que está rodeado por una muralla del siglo XIII, que le sigue un edificio del XVI de la Hornaza, una casa
de Bermondo Resta del 17 y un horno del 18. Todo ese conjunto que conforma un espacio patrimonialmente único se utiliza ahora como aparcamiento de vehículos. Precisamente el uso que tenía hace 40 años con el garaje Torres del Oro, y para eso se expropió, para que no siguiera eso así. La muralla perdida en el norte. Si ahora recordamos la calle Santander, veremos que hay una gran abertura, que es la gran abertura de entrada y salida del aparcamiento. La Casa de la Moneda siempre fue un recinto cerrado, por su propia seguridad. Este espacio del Corral de las Herrerías también era un espacio cerrado. Estaba cerrado doblemente por la muralla y por las herrerías. De ambas solamente ha quedado en pie un trozo de muralla que vemos en la fotografía superior derecha, un trozo de muralla, que este trozo de muralla es muy curioso porque tiene una circunstancia que no hemos advertido en ninguno de los tramos de muralla que hemos restaurado, que es que tiene un pasadizo interior que discurría en dirección hacia el Alcázar. Lo podéis ver en la foto de la izquierda, que ahora mismo pues lo tiene ocupado con unos armarios metálicos de archivadores administrativos, ¿no? Curiosamente o desgraciadamente, esta circunstancia del pasadizo fue lo que posibilitó que en el año 91 se derribara ese tramo de muralla, en tanto en cuanto los que practicaron en aquel momento la obra de derribo no se encontraron un muro de 2 y pico metros de grosor, como se debe esperar si fuera una muralla, sino con 2 muros paralelos de menor grosor, además convertidos pues en armario, en alacena. En la imagen inferior derecha podéis ver que está en amarillo lo que era el trazado primitivo de la muralla y cómo paulatinamente se van introduciendo esos huecos de alacena correspondientes. Ahí la propuesta que, como digo, estamos planteando es la recuperación del edificio de las herrerías, ya que no es posible recuperar la muralla, el edificio de las herrerías, como lo vemos en la fotografía de la izquierda, como se adosa a los restos del postigo del Cabón. Era una edificación muy elemental, una edificación de 2 plantas, una arquitectura blanca casi popular, ¿no?, con los huecos distintos de la vivienda en planta alta y los huecos de acceso en la planta baja, ¿no? Se propone la reedificación de este edificio en una parte por lo menos significativa. Ahora bien, hemos hablado de 5 edificios: Fundición, Hornaza, Torre de la Plata, edificio de Bermondo Resta y este nuevo edificio que vamos a reedificar. ¿Qué uso le podemos dar? La propuesta que formulo es que se convierta en un centro de interpretación de las murallas de Sevilla, porque qué mejor centro de interpretación de una cosa, en este caso la muralla, que verla, estudiarla y en este caso recorrerla, puesto que existe un paseo de ronda, lo vemos en la foto inferior derecha, que parte de la Torre de la Plata en dirección a los otros edificios. O sea que el visitante perfectamente puede ilustrarse sobre la historia, la construcción y las distintas murallas que ha existido, conocer en qué lugar se encuentra desplazada, cómo acceder a ella, etcétera, y después recorrerla, recorrer un buen tramo, porque prácticamente se puede recorrer andando el paseo de ronda desde la Torre de la Plata hasta las inmediaciones de la Puerta Jerez. Los edificios que he descrito hasta ahora se conforman 3 laterales
de ese gran espacio urbano que ahora se usa como aparcamiento. Lo vemos en el grabado de arriba de la derecha, como en marrón está todo lo que es el trazado de la muralla. Pues estos tres lados que conforman ese espacio trapezoidal del actual aparcamiento está cerrado por la izquierda por un edificio. Este edificio es el horno y las hornazas, el horno del 18 y las hornazas del 16. Actualmente lo que vemos es la trasera del edificio. Vemos la trasera porque el acceso en este momento a la dependencia municipal de su interior se hace por la otra calle, por la calle El Jobo, por la calle estrecha que se quedó tras levantar la manzana del patio de los capataces, ¿no? Entonces, este edificio se va a convertir en la fachada principal de ese nuevo espacio. O sea, ese espacio va a estar presidido por este espacio. Por tanto, lo que antes y actualmente es una trasera, se tiene que convertir en la fachada principal. Eso exige un tratamiento de esta fachada. La primera imagen que se ocurre es la de liberar estos grandes arcos que vemos en la foto inferior izquierda, esos grandes arcos, liberarlos y abriéndolos hacia la nueva plaza, de tal manera que el edificio gane en accesibilidad, en prestancia y en comprensión. Se hace también una propuesta de uso para este edificio del horno y las hornazas. La propuesta que yo formulo en este momento es que sea una pinacoteca municipal. El ayuntamiento tiene obras de muy distintas categorías, de muy distintas épocas. Tiene desde retablos góticos, cuadros de Zurbarán, de Valdés Leal, de Juan de Espinal, pero también tiene una importante colección, sobre todo, de obras gráficas de artistas contemporáneos como Tapies, Saura, Pérez Villalta, Carmen Lafón, etcétera, que actualmente se encuentran diseminadas por distintas dependencias municipales. Propongo que esas obras que se encuentran dispersas, que se concentren en este edificio, que sea un edificio, como digo, de carácter museístico y expositivo, al que además se podría completar con la importante colección numismática que tiene el ayuntamiento, incluso con monedas de la época de Fernando III el Santo, ¿no? O sea, y qué mejor sitio para exponer una colección numismática que en la Casa de la Moneda, precisamente, ¿no? Queda, por último, por definir el espacio central, el espacio libre que ahora ocupa el aparcamiento. Los árabes, sobre todo los almohades, toda la zona del Magreb, suele tener un tratamiento de la vegetación característico, en el cual sitúan los palmerales extramuros y los intramuros los resuelven con jardines de cítricos, naranjos y limoneros. Con esta idea, ya en nuestra intervención en el espacio exterior de la muralla de Poniente que he contado, lo que se llama ahora Plaza de José María del Rey, plantamos una serie de palmeras para que remitiera a esa idea histórica del uso vegetal, ¿no? Por tanto, lo que nos queda en el interior es el huerto de cítricos, el patio de los naranjos que los almohades plantearon en el patio de abluciones de la Mezquita Mayor o en el patio de banderas del Alcázar, ¿no? Pues, siguiendo esa tradición es por lo que propongo un patio de naranjo en esa zona, que es un poco lo que esa imagen nos vendría a dar de cómo sería ese espacio, ¿no?
Así no solamente estaríamos recuperando esa idea del tratamiento de la vegetación, esa idea el magrebí de cómo plantearla, sino que también estaríamos recuperando una tradición sevillana, como por ejemplo nos ha dicho Peraza antes, que fue Alfonso X el Sabio quien ordenó esta plantación de huerta, ¿no? Pienso que volver a colocar un patio de naranjo en esta zona será de alguna manera retomar el deseo del rey Prudente de que aquí se hicieran unos jardines para recreación de los sevillanos. Que así sea, he dicho. Bueno, pues tras felicitar al ilustrísimo señor don José García Tapial y León por su magnífica disertación y sobre todo por las propuestas que nos hacen para poder reutilizar los espacios que pertenecieron al antiguo conjunto medieval, le agradecería que se acercara al estrado. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las academias y reales academias de Andalucía, le impongo la medalla corporativa y le entrego el diploma de académico de esta Real Corporación. Mi felicitación más sincera. Encantado.